Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 13 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Con la presencia del Ministerio de Defensa comienza este lunes en la Cámara de Diputados la discusión parlamentaria del presupuesto con las instituciones del Estado y los viernes concurrirán las organizaciones sociales a plantear sus demandas. Los marines de Estados Unidos informaron sobre ejercicios de infantería naval realizados en el Cerro de Montevideo el 14 de agosto, pero las maniobras no constan en el Parlamento ni tampoco fueron consignadas por el Ministerio de Defensa. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, firmó una carta de intención para la cooperación e intercambio con la municipalidad de Shanghái, la ciudad china más poblada con 30 millones de habitantes. China es pionera en el desarrollo de la economía de baja altitud con drones deliveries y traslado de pasajeros en autos voladores sin choferes, 80 años después de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. La Intendencia de Montevideo recuperó este fin de semana espacios verdes en el municipio F en el marco del Plan 18 Semanas, con el cual ya recolectó más de 1.000 toneladas de residuos en 4 semanas. Vecinos y vecinas de Montevideo se reunieron en Pocitos para relanzar el proyecto de ley que fija en 5 años el tiempo máximo de permanencia de una feria en el mismo lugar y denunciaron que algunas llevan más de 50 sin moverse. Comenzó la travesía de TV Ciudad a bordo del barco Falcorchu con la presencia del periodista Gustavo Vila, explorando junto a decenas de científicos el mundo submarino desconocido de Uruguay. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En instantes, como siempre ustedes saben, vamos a comenzar a desarrollar la información destacada a nivel nacional e internacional. Hoy no tenemos informe de nuestro compañero Yurkovich. Sí, está con nosotros trabajando, como siempre, en la coordinación y producción de este informativo. Pero sí vamos a tener informe de nuestro compañero Eduardo Delgado, que está en China, nada más y nada menos, y nos va a acercar algunas novedades en esta edición dominical. También vamos a hacer contacto con nuestro compañero Gustavo Vila, que está en el marco de este Uruguay Sub-200, allí a bordo del Falcorchu, que nos va a estar contando algunos detalles de las últimas expediciones y además nos va a mostrar algún backstage, algún material preparado especialmente para nosotros. Así que estos son algunos de los temas que tenemos para compartir, decía. Bueno, y lo que pasa en exteriores siempre llega de la mano del móvil de Sofía Adri, a quien ya saludamos. Sofi, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Josema, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bueno, como muchos ya sabrán, esta última semana ocurrieron hechos trágicos en Soriano. Un hombre raptó y asesinó a sus 2 hijos pequeños en un hecho que se catalogó como violencia vicaria, es un tipo de violencia de género. Y a raíz de esta situación se decidió convocar una mesa de diálogo de la que participará Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de Mujeres, con quien estaremos conversando dentro de unos minutos. Así que, si les parece, en un rato volvemos a convocarlos. Perfecto, Sofía, muchas gracias. En un rato hacemos contacto nuevamente contigo sobre justamente ese asunto. Nosotros ahora vamos a comenzar el desarrollo de la información con temas que van a comenzar a concretarse en esta semana, porque este lunes comienza en la Cámara de Diputados la discusión parlamentaria a propósito del presupuesto quinquenal que fue entregado el domingo 31 de agosto por el Poder Ejecutivo y defendido por el ministro de Economía, Gabriel Odone, este viernes ante la Comisión de Hacienda integrada con el presupuesto de la Cámara Baja. A ese ámbito van a concurrir este lunes, desde las 10 de la mañana, 3 organismos, siendo el primero el Ministerio de Defensa, que, según adelantó el diputado oficialista Mariano Tucci, prevé aumentos salariales para el personal subalterno de la fuerza. Con un trabajo muy intenso, porque como ustedes saben, comienzan a comparecer después del equipo económico de OPP todos los incisos y la Administración Central. Mañana vamos a estar recibiendo al Ministerio de Defensa Nacional, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la UTEC y pasado al Ministerio de Salud Pública, y comenzamos entonces de a poquito a conocer en detalle el articulado y la defensa de cada uno de los organismos.
Todos los viernes, hasta el final del presupuesto, vamos a estar recibiendo varias decenas de organizaciones sociales de todo el país en el capítulo de subsidios y subvenciones. Vamos a estar dividiendo en 3 subgrupos y vamos a estar recibiendo durante una jornada completa todos los viernes a quien quiera pedir la audiencia a la Cámara de Diputados. El diputado se refirió particularmente a la comparecencia del Ministerio de Defensa Nacional, para el cual el proyecto de presupuesto estipula una reducción de 2.000 millones de pesos para el final del periodo. El presupuesto hay que mirarlo de manera integral, ¿no? Porque por un lado yo quiero decir que se hace una inversión bien importante en políticas sociales para el personal subalterno, que es el que está, digamos, de alguna manera con salarios más sumergidos, y en ese sentido también hay un aporte bien importante de recursos al patrullaje fronterizo y a la compra de tecnología en esta materia. Por lo tanto, mañana esperemos el informe que haga la ministra y su equipo de trabajo, que seguramente sea bastante extenso por la cantidad de artículos que tiene, y esperaremos naturalmente que el intercambio y la propuesta de la oposición, que en algún sentido ya se ha pronunciado en torno a este tema. Esto será mañana, después de las 10 de la mañana en el Parlamento. Otros asuntos que también se van a destacar y comenzar a discutir a partir de mañana lunes tiene que ver con que el Poder Ejecutivo convocó a la empresa y al sindicato de CONAPROLE a una reunión tripartita en un nuevo intento por evitar el cierre definitivo de la planta 14 allí en el departamento de Rivera. Existen propuestas sobre la mesa como regionalizar la producción de leche enriquecida para las escuelas, mientras que, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo habrá planteos con miras a mantener viva la industria y preservar las fuentes laborales. La reunión se desarrollará desde las 15 horas en la Dirección Nacional de Trabajo y fue confirmada por el gobierno el viernes 5 con el objetivo de reabrir la negociación con la empresa, que el 19 de agosto anunció el cierre inmediato, adelantando la fecha que en principio iba a ser el 31 de octubre. De hecho, el miércoles 20, sus 21 trabajadores comenzaron a tomar días de licencia y cuando ese beneficio concluya irán al seguro de desempleo, tal como lo informaron desde la empresa y confirmaron desde el sindicato. En este contexto de incertidumbre y movilización por el impacto social que implica el cierre, los 3 diputados departamentales participaron el martes 26 de una sesión especial de la Junta Departamental de Rivera, a la que también concurrieron el intendente Richard Sander y representantes de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE. De esa instancia surgió el rechazo generalizado a la desaparición de esa industria, suscribiendo una carta con pedido de intervención inmediata al Poder Ejecutivo, incluyendo una solicitud de entrevista con el presidente Yamandu Orsi. En este lapso, el exintendente y actual diputado Marne Osorio planteó como alternativa que la planta 14 oriente su producción hacia las escuelas de Rivera y de otros departamentos del norte con leche fluida enriquecida en hierro, una idea que, según declaró su impulsor, contaría con el visto bueno de la Administración Nacional de Educación Pública. Bueno, vamos ahora con el tema con el cual cerramos la semana pasada, que causó mucho dolor, congoja en toda la sociedad. Estamos hablando de lo que ocurrió en Soriano con el asesinato de estos 2 chiquitos Morosini. Este sábado, además, en Mercedes se llevó a cabo el sepelio de los hermanos Morosini Ramos en medio de este dolor generalizado, ¿no?, de la sociedad local y también a nivel nacional. Un equipo de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación se mantuvo en el lugar todo el fin de semana para dar apoyo y contención a la familia y también al entorno. Este sábado a las 11:30 en el cementerio de Mercedes se llevó a cabo el sepelio de los hermanos Francisco y Alfonsina Morosini Ramos, de 6 y 2 años respectivamente, asesinados por su padre Andrés Morosini Rechopa, de 28 años. El hombre los había retirado bajo amenazas el miércoles en la noche de la casa en la que vivían con su madre, Micaela Ramos, que rápidamente lanzó una alerta a la policía y por redes sociales, solicitando cualquier información para ubicar y detener a su expareja. Pese a que el jueves de mañana su llamado se había viralizado y los operativos policiales estaban todos desplegados con la participación de 300 funcionarios, el asesino pudo de todos modos pasar sin problemas el peaje de Mercedes y seguir huyendo en su auto junto con las criaturas. El viernes por la mañana los 3 cuerpos sin vida fueron rescatados desde el fondo del arroyo Don Esteban, en el departamento de Río Negro. La noticia conmocionó a la población local, que ya estaba sumida en la angustia desde el miércoles, y a todo el país, determinando incluso la suspensión de algunas actividades oficiales.
En este contexto, el ministro del Interior, Carlos Negro, y la subsecretaria Gabriela Valverde se trasladaron al departamento para supervisar los operativos y asumir la responsabilidad estatal por los hechos, como así también la directora de la Unidad de Ayuda y Testigos de Fiscalía, Manuela Reguera, que junto a parte de su equipo se mantuvo todo el fin de semana en la zona para dar apoyo a la familia y a su entorno. El asesino tenía medidas cautelares de no aproximación a su expareja, pero no le habían ordenado el uso de tobillera electrónica ni impedido acercarse a sus hijos. Y hay más repercusiones a propósito de este tema, porque hace pocas horas, en el marco de la tradicional concentración Marcha Blanca de Massoyera en Artigas, esta es la número 20 además, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, pidió un aplauso en reconocimiento a la madre de los hermanos asesinados y comprometió el apoyo de su partido para poder buscar soluciones. Como presidente del directorio del Partido Nacional, le quiero pedir un minuto de reflexión. Un minuto de reflexión. El Partido Nacional se solidariza con la madre de los dos chiquitos que asesinaron ahí cerca de Soriano, son de Soriano, en un episodio más de violencia vicaria intrafamiliar que nos interpela como sociedad y nos condiciona como partido a colaborar, a trabajar en estos temas cada vez con mayor compromiso. Yo no quería dejar pasar esta situación sin hacer referencia a esto y dándole un fuerte aplauso a esa madre desolada y a un partido comprometido para trabajar en estas causas. Bueno, y vamos a seguir en tema, porque el viernes a última hora el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recibió en la torre ejecutiva a referentes de organizaciones sociales, justamente por este tema, ¿no? Lo ocurrido en Soriano, y posteriormente bajó a dialogar con las manifestantes que se habían acercado allí a Plaza Independencia, a la torre ejecutiva concretamente. Sánchez reconoció que el Estado está en falta, dijo, además, y agregó que en momentos como estos las palabras sobran, y anunció la creación de una comisión institucional y de la sociedad civil para definir una agenda de trabajo. Hasta que yo recibí una delegación de ustedes y una de las cosas que plantearon era la necesidad de trabajemos en una hoja de ruta que vaya a priorizar los temas que haya que hacer. Y por tanto, hablé con el presidente de la República y vamos a crear esa comisión con la sociedad civil para trabajar en aquellos aspectos que tenemos que avanzar y que hablar con medidas concretas. Y hoy estamos todos muy mal, el Estado está en falta, el Estado en general, y bueno. El Estado responsable. Claro, y está. Y me parece que sobran las palabras. Gracias por... Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por poner el cuerpo siempre. Bueno, muchísimas personas se dieron cita el viernes allí a Torre Ejecutiva para dialogar con las autoridades de Presidencia de la República. En la reunión que se concretó adentro de la torre, dos referentes de los colectivos feministas como Teresa Herrera y Soledad González estuvieron allí y compartieron con sus compañeras el contenido del encuentro y también la posible integración de la comisión anunciada por Alejandro Sánchez. La primera propuesta es él como secretario, la presidenta INAU, la directora de Mujeres y nosotras que puedo ser yo u otras compañeras como parte de la mesa de negociación y empezar a establecer una hoja de ruta para efectivamente hacer los cambios necesarios para que la respuesta sea una respuesta y se pueda proteger tanto a los niños, las niñas y a las madres que denuncian. Hay que revisar desde la cantidad de servicios especializados que hay, los tiempos de respuesta, los equipos de evaluación, de riesgo, los juzgados especializados, los juzgados de género multimateria, que apenas hay 3 y van a haber 2 más, la Fiscalía y su rol, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Hay a todo nivel que revisar todas las instituciones, su accionar y su responsabilidad a la hora de brindar respuesta, protección y contención y reparación a quienes sufren violencia de género o violencia machista.
Bueno, y vamos a seguir en tema, pero desde exteriores, así que ya hacemos contacto con el móvil de Sofía Adri, que ya está conectada. Sofi, te vemos, te escuchamos, adelante. Josema, sí, exactamente. Como lo adelantamos hace un ratito, tenemos aquí a Mónica Xavier, directora de InMujeres. Mónica, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, hace un rato adelantábamos que se instalará una mesa de diálogo a raíz de este caso en particular. ¿Cuándo comenzará a funcionar esta mesa y en qué aspectos harán foco? Bueno, supongo que la convocatoria llegará a partir de mañana. Y creo que cada uno de los participantes plantearemos las cosas que nos parecen más urgentes. Algunas son reafirmar la necesidad de presupuesto. Nosotros, dentro de la situación de restricción presupuestal, tenemos un presupuesto que nos garantiza mantener servicios, pero sin duda querríamos extender más. Y sobre todo, desde el Instituto estamos estudiando diferentes iniciativas que hay en otros países donde la interinstitucionalidad en la respuesta tiene algunos diseños que facilitan el estudio de las situaciones en particular. No lo voy a adelantar porque lo estamos trabajando, pero vemos la necesidad de que frente a un femicidio, frente a una violencia vicaria, lo que damos de hecho de coordinación pueda tener una institucionalidad que lo afiance. Nosotros, desde el punto de vista presupuestal, sin duda que estamos requiriendo mayor respaldo y sin duda que también nos preocupan algunos marcos legales. Hay que revisar la llamada ley de tenencia compartida, hay que poder disponer de algunos otros marcos legales que protejan en particular a niños, niñas y adolescentes. Me refiero, por ejemplo, a los delitos de tipo sexual, que año a año tenemos datos escalofriantes. Y bueno, me imagino que lo que de allí surja lo estaremos trasladando al Consejo Consultivo de Violencia, que reúne a 14 instituciones y a organizaciones de la sociedad civil, y desde donde tratamos de trabajar interinstitucionalmente el tema de la violencia basada en género. Y ya habíamos definido, yo lo planteé en la locución con motivo del 8 de marzo, que este tema de la violencia vicaria era un tema prioritario sobre el cual Uruguay debía profundizar en el marco legal, pero también en la política pública, porque hay que evitar estos desenlaces y es posible que hagamos cosas que puedan reducir esta violencia tan injusta hacia niñas, niños y adolescentes con motivo de dañar a la mujer. Hay además una necesidad que desde el punto de vista educativo Uruguay incorpore de manera mucho más decidida la educación y la igualdad, la educación con perspectiva de género a lo largo de todos los ciclos formales, y que también incentivamos, cosas que tratamos de hacer al máximo de nuestras posibilidades, todas aquellas formaciones que den cuenta de que acá hay una desigualdad de origen, una desigualdad estructural, y que si no nos ponemos efectivamente a ver cómo revertimos esas situaciones, caemos en formas extremas como esta que lamentablemente hoy tenemos que reconocer. A su entender, ¿qué aspectos del proceso de respuesta están fallando actualmente y en este caso y en general? No es bueno analizar los casos particulares en caliente, por eso creo que tenemos que tener un dispositivo que nos ayude a todos a ver qué cosas fallaron frente a cada situación. En general, los organismos, tienen protocolos, tienen rutas de acción. Yo soy de las que creo que hay que revisar permanentemente los protocolos, no para generar incertidumbre, sino para verificar que las cosas se están haciendo de la mejor manera y sobre todo analizar los indicadores y de qué forma podemos
ir revirtiendo la situación. Entonces, sobre la situación de violencia, las mujeres a veces no consultan, a veces no denuncian, y parece muy importante la denuncia, así como los entornos de situaciones violentas, reconocer, por un lado, que hay que denunciar, que hay que pedir ayuda, y también derribar otro mito, que es que difícilmente sea buen padre alguien que es violento con una mujer. Nosotros lo planteamos como una forma de no caer en esa simplificación, porque estos hechos son reales y ocurren con más frecuencia de la que sería lógico pensar que se podrían dar, aunque en ningún caso es aceptable. Mencionaba recién las aspiraciones a nivel presupuestal, por ejemplo, el rubro tobilleras, recién en 2027, estaría recibiendo mayores recursos, por decir algo. ¿Dónde se precisan más recursos humanos? ¿Qué acciones concretas se están necesitando en ese sentido? La respuesta es múltiple. Necesitamos desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, los peritos, quienes evalúan las situaciones de riesgo. No podemos tener demanda insatisfecha en ese sentido, una vez identificada la situación, que no podamos dar respuesta en todos los pasos sucesivos. Obviamente necesitamos para los servicios de atención, que siempre tienen una proporción de, cuando se trata de dar respuesta 24 horas, un 40% de mujeres y un 60% de hijas e hijos de esas mujeres, las cuales ahí el instituto alberga y da respaldo, da apoyo, ¿no? Entonces, es en toda la cadena de la respuesta donde se necesitan los refuerzos. No es en un solo lugar. Y bueno, sin duda que la respuesta interinstitucional a tiempo evita situaciones tan lamentables como esta, ¿no? Mónica, muchas gracias por hablar con nosotros. Allí teníamos la palabra de Mónica Xavier, directora de InMujeres, acerca de estos hechos trágicos y la respuesta que vendrá por parte de las distintas instituciones. Volvemos con ustedes. Muy bien, Sofía, muchas gracias por tu trabajo, a vos, al equipo y por supuesto a nuestra entrevistada. Allí se desprenden varias cosas de lo que decía Mónica Xavier, entre otras que la primera es que tiene que llegar ya rápidamente esa llamada para poder crear esa comisión que trabaje justamente para intentar de alguna manera atender la situación, prevenir algo que no debería volver a ocurrir y que fue muy, muy grave. Y si el problema es el dinero, el efectivo, en el Parlamento se está discutiendo el presupuesto quinquenal. Ahora es cuando. Mensaje para el sistema político. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que el intendente soriano, Guillermo Besossi, rechazó un juicio abreviado con Fiscalía en el marco de la causa que lo tiene formalizado por 7 delitos de corrupción desde el pasado 13 de marzo y en la cual acaban de levantarle la prohibición de salir de su domicilio entre las 0 y las 7 de la mañana. Consultado a la salida del juzgado, Besossi reiteró ser inocente y aseguró que otros 2 de los implicados en la causa rechazaron volver a trabajar en la administración departamental. El tiempo me va dando la razón. Llevamos 6 meses y hoy por hoy no hay nada nuevo, excepto las escuchas, que yo digo, está bien, y ni siquiera la hemos podido escuchar porque se las cedieron a la defensa hace muy poco tiempo. Así que conforme, contento de que podamos tener libertad, que es algo tan preciado para nuestra vida. ¿Hay alguno de los implicados que va a volver a algún cargo de intendencia? Puede ser, yo a todos, a medida que le han ido levantando, le voy preguntando y voy conversando con él. Ya Caballero y Besossi, Pedro ya me habían dicho que no. Ahora creo que le levantaron a Nocetti. Hablaré con él y ahora están. Yo a los 2 le dije una cosa y lo voy a decir públicamente. Yo le dije que los 2 deberían de volver, que al lugar de ellos tienen, y después si se quieren ir, que se vayan. Pero que se vayan por donde entraron, por la puerta grande. Porque yo estoy convencido que cualquiera de los 2 son inocentes.
Vamos a cambiar de tema ahora y les contamos algo que anunciamos en nuestros títulos de esta edición domingo de MBD Noticias. Un grupo de marines de los Estados Unidos realizó ejercicios militares conjuntos con funcionarios navales en el Cerro de Montevideo el pasado 14 de agosto, sin que el hecho haya sido informado de forma oficial, salvo por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay y la propia Fuerza Norteamericana. Intercambiaron allí manuales de procedimiento para ajustar criterios, se hicieron prácticas de tiro de precisión, entre otras maniobras, así se dice, prácticas y también teóricas. En febrero, al inicio de una nueva legislatura, el Parlamento autorizó, no sin polémica, el ingreso de 10 marines estadounidenses con sus respectivas armas para participar entre el 6 de abril y el 15 de mayo del evento conjunto de capacitación de operaciones especiales. Desde entonces a la fecha no se concedieron nuevos permisos para el ingreso de personal militar extranjero al país, al menos teniendo en cuenta el archivo digital público del portal del Parlamento. Fuentes de la bancada oficialista dijeron a MBD Noticias no estar al tanto de este intercambio, realizado entre finales de agosto y principios de septiembre, y hasta el momento no fue posible conseguir una versión por parte del Ministerio de Defensa. La existencia de los ejercicios fue consignada por el portal especializado Infodefensa el 4 de septiembre, un día después de que lo hiciera la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, en sus redes sociales, y casi 2 semanas después que el Cuerpo de Marines, aunque no fueron mencionadas por ninguna institución uruguaya. Estos ejercicios se realizaron a finales de agosto y consistieron en entrenamientos prácticos y otros intercambios sobre tácticas en embarcaciones pequeñas y puntería de precisión. También se cruzaron manuales de entrenamiento y preparación, se pusieron a prueba dichos intercambios mediante operaciones, incluyendo embarcaciones inflables, semirrígidas, procedimientos de señalización y debates teóricos. Según las mencionadas fuentes de información, las tareas navales binacionales se llevaron a cabo en la base del Comando de Infantería de Marina ubicado en el Cerro de Montevideo, con la participación del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos e infantes de Marina uruguayos. Y vamos a seguir en tema porque desde la sección consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay se advierte sobre una ofensiva bélica sin precedentes de Estados Unidos en la región. Además, se informó que el 15 de agosto pasado Estados Unidos desplegó más de 4.000 infantes de marina y marineros en las aguas que rodean América Latina y el Caribe, junto con barcos portamisiles y un submarino, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Estamos continuamente difundiendo y defendiendo la verdad de Venezuela, desmintiendo las acusaciones imperiales en el estudio de la reconfiguración del mundo multipolar y pluricéntrico, dice en su portada el capítulo 6 de Cuadernos para la Reflexión Política, editado bajo el sello del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela y la sección consular de la Embajada Bolivariana en Montevideo. En este sentido se afirma que el papel de Venezuela en el sistema internacional es el de ser garante de una política emancipadora a nivel global, destacando que a pesar de las amenazas militares y de desprestigio sin precedentes que enfrentan, más de 390 medios se conectaron a la conferencia de prensa brindada el 1 de septiembre por el presidente Nicolás Maduro. El mandatario denunció entonces que su país es objeto de la mayor amenaza militar vista en el continente en los últimos 100 años, asegurando también que toda la región enfrenta una ofensiva bélica sin precedentes por parte de los Estados Unidos, en un despliegue militar en el Mar Caribe y la activación del Comando Sur, bajo la excusa de una supuesta lucha contra los cárteles de la droga. En los cuadernos para la reflexión política, Venezuela repasa los intereses reales de Estados Unidos en la región, asociados a los recursos naturales, y enumera sus principales intervenciones militares en distintas partes del mundo desde 1846 con ese objetivo. Y en este contexto, en las últimas semanas, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos dio un nuevo giro, con el despliegue militar en el Mar Caribe por parte de la potencia norteamericana, sumando 4.000 marinos. Solo en agosto realizó además maniobras militares en México, Belice, Argentina, Colombia y Guyana, un ritmo que mantiene desde enero, realizando al menos una maniobra militar por mes en uno o varios países de Latinoamérica al mismo tiempo. Además, el 21 de agosto en Washington se llevó a cabo una conferencia con líderes de las marinas de 21 países latinoamericanos y caribeños, entre ellos Uruguay. En el portal de ese evento se destacan los temas tratados y como ejemplo usan el video de las operaciones navales realizadas el 14 de agosto en el Cerro de Montevideo. Bueno, y de la región nos venimos al barrio porque en el marco del plan 18 acciones en 18 semanas, la Intendencia de Montevideo está desplegando acciones para mejorar la limpieza en la capital. Uno de los programas se denomina Nuestro Barrio Limpio y busca renaturalizar los espacios además de limpiarlos, y desde que se inició en el mes de julio ya permitió recoger 1.000 toneladas de residuos.
Al asumir la nueva administración, se presentó el Plan 18 Acciones en 18 semanas, que constituyen los primeros pasos para esta gestión en materia ambiental y de limpieza. Los principales ejes definidos por la Intendencia en ese sentido son la preservación de la biodiversidad, garantizar el acceso equitativo a la naturaleza y mejorar la calidad ambiental en todo el territorio. Algunas de las estrategias implementadas hasta ahora incluyen la colocación de papeleras en espacios públicos, la instalación de un nodo de educación ambiental y el lanzamiento del programa 72 Escuelas Sustentables. Por otra parte, el segundo paso planteado en esta hoja de ruta es la implementación del programa Nuestro Barrio Limpio, que consiste en retirar residuos de ciertos puntos en todos los municipios, pero también de renaturalizar los espacios. Según los informes semanales que publica la Intendencia, durante las últimas semanas se levantaron 241 toneladas de residuos en el marco de este programa solo en el municipio de, los cuales fueron trasladados al sitio de disposición final de residuos. Desde que comenzó a implementarse este plan el 21 de julio, ya son 1.000 las toneladas de residuos despejadas de los diferentes territorios. Bueno, en el marco de este plan, durante las acciones realizadas este sábado en el municipio F, estuvo la alcaldesa justamente de esa zona, Matilde Palermo, acompañada además del director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Leonardo Deru, que explicaron un poco cuál es el procedimiento. Lo que se trata es hacer una renaturalización de los lugares donde habían basurales. En estos casos elegimos 3 lugares en el municipio F. Este es el segundo, acá en Sebastopol y Cochabamba, donde, como ves, se han plantado árboles, se ha puesto compost. Y bueno, la idea es trabajar en conjunto con desarrollo de limpieza, desarrollo urbano, todo lo que es la parte de basurales e educación ambiental. Realmente la gente lo está recibiendo con mucha alegría y con mucho asombro. Limpiando, conversando con vecinas, vecinos, plantando varios árboles. Ya llevamos en cada municipio, son 4 o 5 puntos que se intervienen y otros 10, 15 que se limpian. Así que bueno, es un programa que se va a instalar durante los 5 años de gobierno y que complementa otras tareas que hacemos en todo el departamento. Lo que estamos trabajando además para que todos asumamos que debemos cambiar la forma de gestionar nuestros residuos, tenemos que reducir los residuos que generamos, no solamente evitar que esos residuos terminen en el espacio público, hay que mejorar la limpieza, pero hay que reducir, y una de las formas es clasificar en casa, recuperar para reciclaje, hacer compost donde se pueda. Además firmamos un convenio con las autoridades de la educación para trabajar en los centros educativos, para que desde muy tempranas edades se trabaje en esto de la clasificación de residuos, vamos a trabajar en monitoreo de biodiversidad, monitoreo de calidad de agua, o sea, mucha educación ambiental en centros de estudios. Eso ya lo comenzamos a hacer a partir de que firmamos el convenio hace un par de semanas. Bueno, vamos a seguir con temas vinculados a la ciudad porque la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo se reunió este sábado en el Club Valle Miñor para relanzar el proyecto de ley que propone fijar en 5 años el plazo máximo para la rotación periódica de las ferias vecinales. Actualmente el promedio de rotación es de unos 10 años y en algunos barrios supera los 25. Lo que decimos nosotros y lo que instalamos en este proyecto de ley es que cuando se coloca la feria vecinal en la vía pública, entonces habrá una obligación de retirarla al 5.º año de estadía y teniendo un amparo de 12 años de no retorno para dar un respiro al vecino que tiene una feria en la puerta de su hogar o de su comercio. Que a la fecha no existe una norma que limite la cantidad de tiempo que una feria está en el mismo lugar. Eso que hace que cuando el vecino solicita que se le cambie, el intendente tiene la discrecionalidad de rotar o no rotar. Y con esa discrecionalidad estamos en una situación en la cual hoy en Montevideo el promedio de estadía de las ferias es de 20 años, a su vez es un promedio mal distribuido. En los municipios del sur tenemos promedios que rondan los 10 años y en los municipios del norte tenemos promedios que rondan los 25 años. En ambos casos es un exceso, pero a su vez también es una forma desigual. En el Parlamento presentamos el proyecto pasó a Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales del Senado, pero no se movió de allí. O sea que ahora vamos a volverlo a presentar para que retome estado parlamentario. Y después de esta reunión vamos a hacer una fuerte apuesta y confianza a las autoridades departamentales que son nuevas y que queremos que generen un plan departamental de rotación con un objetivo de 100 ferias rotadas en este periodo.
Y sobre este tema, MB Noticias habló con Patricia, que también es integrante de la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo y además es vecina de la misma feria, dijo, desde hace unos 40 años. Todos los vecinos entienden lo que es tener una feria, una periferia en la puerta de la casa. Nadie la quiere, pero todos la disfrutan y yo entiendo todo eso y está bárbaro, pero ¿por qué siempre los mismos? Y estamos hablando de, en nuestros casos, 40 y 50 años, de que te escriban en la pared lo que quieran cuando vienen con niños, de que te tienen pañales para dentro de tu casa, que te orinen, te hagan sus necesidades en la puerta de tu casa, que vengan a las 4 de la mañana, que griten, que tiren todas las cosas para ordenar sus cosas, que te las dejen a las cosas que no vendieron. En mi caso, periferia, por ejemplo, media cuadra de libros que no vendieron y en vez de llevárselo, te los dejan. Si se te enferma alguien, la ambulancia no accede. Si se te incendia tu casa, los bomberos no acceden. Y eso te puede pasar todas esas horas que esa gente está ahí, con la feria o periferia, según el caso. También nos dejan mucha basura y esos días uno nota mayor suciedad en todos lados. Con esta intendencia todavía no hemos tenido de diálogo. Las expectativas las que tenemos siempre. Siempre allá arriba las expectativas. No hemos tenido mucha suerte. Les contamos ahora que la Intendencia de Montevideo escribió y suscribió una carta de intención con Shanghái, una ciudad que tiene más de 30 millones de habitantes, es la más poblada de China y tercera en el mundo detrás de Tokio y Delhi. El acuerdo, firmado por el intendente Mario Vergara, busca un intercambio y también la complementación cultural y económica con eje en las posibilidades que implica el desarrollo de la nueva ruta y franja de la seda. El convenio fue suscrito por Montevideo el 26 de agosto, siendo el primero de estas características bajo el formato de complementación entre ciudades en el marco de la nueva franja y ruta de la seda, el megaproyecto que impulsa China y al que Uruguay adhirió en 2018, siendo el primero del Atlántico Sur en hacerlo, durante un viaje del entonces canciller Rodolfo Nin Noboa a Pekín. Según se desprende de la resolución firmada por el intendente Mario Vergara, la carta de intención entre Montevideo y Shanghái apunta a fortalecer la comprensión mutua, la cooperación e intercambios amistosos, destacando la implementación de acuerdos sobre la iniciativa de la franja y la ruta entre ambas ciudades. La franja y la ruta es el nuevo esquema de comercio global que impulsa el gigante asiático, con desarrollo de infraestructura en los 5 continentes, especialmente en los países del llamado Sur Global, ubicados en América Latina, África y Asia. El documento que vincula a Montevideo con Shanghái reivindica estar basado en el beneficio mutuo, en áreas como la economía y el comercio, la cultura y el turismo, el deporte, los puertos, como así también en el área de la tecnología digital para el desarrollo y la prosperidad común. Se establece también que las partes promoverán la cooperación práctica mediante ferias, seminarios, festivales, intercambios de jóvenes y estudiantes extranjeros y visitas mutuas de delegaciones de diversos niveles. La coordinación institucional estará a cargo de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo y de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Municipalidad de Shanghái. Bueno, ya está esa rúbrica entonces del intendente Mario Vergara, este acuerdo de cooperación de alguna manera. Para algunos es otro mundo, los que no conocemos, por ejemplo, pero hay alguien que sí conoce China y lo conoce muy bien y que a esta hora está conectado con nosotros y le agradecemos doblemente porque creo que tenemos 12 o 13 horas de diferencia. Es el señor Eduardo Delgado, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? Eduardo, buenas tardes por acá, buenos días para vos. Un gusto saludarte, José, a vos, a quienes nos están mirando y a los compañeros y compañeras de TV Ciudad en ese domingo de Montevideo y en este lunes ya de Beijing. Acá podemos decir literalmente que para nosotros mañana es hoy. Y en una semana muy particular para el gobierno de China, en que hizo especial énfasis, priorizó la celebración por los 50 años del final de la Segunda Guerra Mundial, con un acto imponente, un desfile militar muy impresionante por la plaza de Tiananmen, al que concurrieron aproximadamente 26 presidentes de diferentes países y que estuvo precedido de reuniones previas del presidente de China, Xi Jinping, con varios mandatarios de la región, con temas de cooperación y con también un énfasis en un nuevo orden mundial más equitativo, ¿no? Que es un planteo que está haciendo China y otros países emergentes. Resaltar que en el desfile estuvieron, entre otros, el presidente de Rusia,
Vladimir Putin, y también el de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y que en estas reuniones previas, una de las más relevantes fue la de Xi Jinping con Narendra Modi, el presidente de India. Un dato para dar una dimensión de lo que implica esta reunión, Josema. Entre las poblaciones de China y de India estamos hablando aproximadamente del 36% de los habitantes del mundo. Vaya si tendrá relevancia esta reunión, este encuentro y este acercamiento entre dos países que tienen diferencias sobre todo por temas fronterizos, pero que tras los cambios en los aranceles definidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han empezado a tener un mayor acercamiento. Decirte que lo que pasó esta semana en China es una combinación de gestos de memoria, con énfasis en la lucha antifascista de China en la Segunda Guerra Mundial, y también señales fuertes del nuevo peso político en el presente de China en el mundo. Y bueno, hablando del presente, Josema, comentarte del informe que teníamos pensado para esta jornada en MBD Noticias, que habla de algo que parecía hasta hace unos poquitos años atrás, digamos, una película futurista y que ya es parte de la vida cotidiana de algunas regiones de China, porque el país está desarrollando lo que se llama economía de baja altitud. Esto es una red de transporte, de servicios que funciona a menos de 1000 metros de altura y que incluye drones, taxis eléctricos y también vuelos turísticos. Si te parece, en el siguiente tape contamos un poquito más sobre este tema. En ciudades como Shenzhen, donde el tránsito puede ser caótico, los drones ya se usan para entregas de mercaderías, medicamentos, alimentos e incluso repuestos llegan en minutos a destinos que por tierra demorarían horas. También se está probando el traslado de personas. Un vuelo entre dos ciudades que puede tardar más de 3 horas por carretera se reduce a apenas 20 minutos en un vehículo aéreo eléctrico. Hangzhou, otra de las ciudades pioneras, inauguró la primera terminal aérea urbana del país. Allí ya funcionan vuelos de corta distancia que conectan distritos en cuestión de minutos. Y también experiencias turísticas, sobre vuelos nocturnos sobre lagos y estadios que ofrecen a los pasajeros una vista inédita de la ciudad. Lo interesante de estas pruebas es que no ocurren en lugares aislados ni en laboratorios cerrados. Son parte de la vida urbana. El cielo de algunas ciudades chinas empieza a convertirse en una especie de segunda capa de transporte, por encima del tránsito terrestre. El empuje económico de este sector no es menor. En 2023, la llamada economía de baja altitud aportó más de 500.000 millones de yuanes, unos 70.000 millones de dólares, al Producto Interno Bruto chino. Las proyecciones van aún más lejos. Para 2030 se espera que el sector supere los 2 billones de yuanes, es decir, más de 280.000 millones de dólares. Una cifra que no solo refleja la magnitud de la apuesta china, sino también el impacto que puede tener en la vida diaria de millones de personas, desde la entrega de paquetes hasta el transporte urbano. El gobierno impulsa este sector con regulaciones especiales y la construcción de plataformas de despegue y aterrizaje. La meta es clara, convertir al país en líder mundial de esta industria, pero los desafíos son grandes. Falta infraestructura, los costos aún son altos y se precisan reglas muy precisas para evitar siniestros. Además está el factor social, cómo reaccionará la gente a tener drones y taxis sobrevolando sus casas todos los días. Aún así, el impulso es fuerte y ya hay más de una treintena de provincias que incorporaron la economía de baja altitud en sus planes de desarrollo, y lo que antes parecía ciencia ficción ahora empieza a tomar forma real. Es tremendo, es impresionante, realmente impresionante. Uno lo ve y piensa, ¿no? Para China, evidentemente, el futuro llegó hace rato. Edu, bueno, nada, te queremos agradecer por este informe. Realmente impresionante. Todos acá en piso quedamos pensando si alguno de nosotros se animaría a subir a ese dron que parece un helicóptero de alguna manera. ¿Usted se va a pegar alguna vueltita por allí? Me encantaría, Josema. En esta visita la veo un poquito difícil, pero lo estoy intentando. Imaginarás que la inquietud es mucha. Explicarte de que China se encuentra en la antesala de lo que podríamos decir que es una transformación del transporte urbano y logístico, sin duda. Si logra resolver algunos problemas como la seguridad, el costo, la infraestructura, no solo podrá cambiar la manera en que sus ciudadanos, por un lado, se muevan y reciban productos, sino también que marcará
el camino para el resto del mundo. Podemos decir en resumen que la ciencia ficción se está volviendo presente, que el futuro ya empezó a volar bajo en los cielos de China. Impresionante, Eduardo. Bueno, nada, nosotros te queremos agradecer, quedamos todos acá. En serio, el comentario es, che, hay que subir ahí, así que bueno, ojalá se pueda hacer. Si no es esta, es en la que viene, que usted es un experto en la materia, ¿verdad? Así que, Eduardo, te mando un fuerte abrazo a la distancia y bueno, seguimos en contacto en breve, aquí en MBD y seguramente en Así las Cosas también, ¿eh? Ojalá que sí, Josema, permitime cortito nada más, un saludo a mi familia, que extraño mucho, y a la que siempre agradezco que me apoyan en mi interés de más conocimiento e intentar entender un poquito más de fenómenos a veces complejos en Uruguay y en el mundo. Claro que sí, un saludo también para tu familia, Eduardo. Abrazo grande, la seguimos en breve, ¿eh? Bueno, muy bien, nosotros ahora seguimos con otras informaciones y les contamos que durante la tarde del sábado, activistas por la causa palestina organizaron un evento con múltiples actividades como talleres de cocina, poesía, juegos infantiles, todo esto para poder recaudar dinero para las familias que están en Gaza. Es una actividad donde distintas individualidades se congregaron con la finalidad de recabar fondos para las familias que están en este momento sufriendo el genocidio por parte del enclave sionista israelí. Y la meta es poder contar con la solidaridad, la humanidad de las familias uruguayas. Es una actividad multidisciplinaria donde está presente la poesía, está presente la música, está presente el teatro. Hay espacios para niños y niñas, para niñas en general. Y vamos a preparar una comida, va a haber un taller de cocina donde tenemos una receta que es el mjadra, que es la receta más típica palestina del campo y que se le está negando en este pueblo, en este momento, perdón, se le está negando al pueblo palestino el acceso a la comida más básica. Sería una invitación al gobierno uruguayo para que asuma una postura consona con la situación en la que estamos. O sea, no solamente es la ONU, hay una cantidad de organizaciones que están, no solamente hambruna, o sea, hay un genocidio que se está ejecutando, ese es un término que tenemos que afianzar y dejar en claro por el nivel de violencia. Hacer silencio es ser cómplices en este momento, entonces hay que tomar posturas desde el humanismo y desde lo legal. Anteojitos de caré, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Un pulpito a 8 manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum, 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 pum. Ya es prácticamente un clásico, Piero, sonando los domingos en la edición de MBD Noticias y estamos viendo, ahí lo ven ustedes, imágenes de lo que fue la primera etapa de este Uruguay Sub-200, esta expedición oceanográfica que, bueno, tiene allí a varios amigos y expertos en el Falcor Chu. Uno de ellos es, bueno, el honor, placer, orgullo que nos damos como canal público de Montevideo tener a un periodista allí. Y además, el amigo de la casa, Gustavo Vila. ¿Cómo le va, Gustavo? Un placer saludarlo. ¿Cómo anda? Sí, Josema, buenas noches. Saludo para vos, para todas y todos quienes están mirando MBD Noticias, TV Ciudad a esta hora. ¿Cómo estamos? ¿Nos estamos oyendo bien? ¿Nos estamos viendo bien? ¿Todo en orden? Lo vemos y lo escuchamos perfecto. Si no me equivoco, Vila, tercer día a bordo del Falcor Chu. A ver, a esta altura te podría decir que es fácil perder la cuenta, pero sí, subimos el viernes antes del mediodía y hoy es domingo, así que estaríamos diciendo que en realidad 2 días y un poco, pero okay. Sí, va por ahí la cuenta, sí señor, donde tuvimos algunos días muy, pero muy intensos. Hoy fue un poco más tranquilo el ritmo porque
Todo depende de lo que pase a bordo de esta embarcación en cuanto a la captura de muestras, al reconocimiento de los distintos lugares del fondo submarino. Depende de muchas cosas que tienen que ver a veces con lo climático, que no fue el caso, pero también con la decisión del momento sobre si en los lugares a los que se llega se hace o no un descenso. Fundamentalmente el ROV, que es la herramienta que todos conocemos, la más famosa, la que permite la vista en primera persona, con esa altísima definición que tiene y todo lo demás, pero no es el único experimento que se corre, hay otras herramientas, otros aparatos, y bueno, se va viendo. Hoy se hizo un descenso que funcionó muy bien, al punto que se terminó más rápido de lo que estaba previsto el recorrido por los 5 puntos de interés. Y a partir de ahí nos trasladamos a otro de los puntos que podía ser interesante. Se realiza esto, está bueno saberlo porque creo que casi nadie lo tiene muy presente. Cuando el barco llega a uno de los puntos de interés, lo primero que se hace es un muestreo de todo lo que es el fondo marino a través del uso de los sonares multi-haz y otras herramientas que tiene el barco, que entonces permiten reconocer si en el fondo existe lo que se supone. En algunos casos se busca algún tipo de, por ejemplo, montículos de corales o emanaciones de gases o algún tipo de fluidos, a veces frías, a veces calientes, a veces se baja incluso pensando que se va a encontrar algo que en definitiva no está. Es muy del minuto a minuto, y lo cierto es que ahora estamos muy cerca de una nueva inmersión que comienza, como te digo, con llegar al punto preestablecido. Primero, el barco hace un recorrido por el área para que trabajen estos instrumentos, se hace un mapeo muy completo del fondo y a partir de allí comienzan a desarrollarse las tareas más las que vemos, ¿no? Es decir, bueno, el ROV empieza a bajar a determinada hora, dependiendo de la profundidad a la que va a descender, es el tiempo de descenso. Recordemos que cuando viene de 2.000 metros a veces puede demorar 2 horas entre en bajar o en retornar a bordo. Y las tareas que fueron uno de los puntos altos, que no lo habíamos visto nunca, todo lo que sucede arriba de la embarcación cuando ese vehículo, ese robot, como le decimos, que en realidad no es tal, es un vehículo remotamente controlado, llega a bordo y hay que rápidamente recuperar todo tipo de muestras que trae, desde, yo te digo, se aprovecha hasta el residuo de barro que queda al fondo de, por ejemplo, los bioboxes, que son esas cajas transparentes que se levantan la tapa y se depositan allí algunas muestras. Bueno, hasta el barro de los bioboxes se analiza buscando, bueno, determinadas formas de vida, determinados minerales, todo lo que pueda ser información. No se descarta absolutamente nada, y entonces, bueno, es todo un operativo que lleva a veces horas hasta que cada cosa está ya, digamos, en su lugar y aprontada. Así que un poco la rutina del barco, yo te digo, es muy intensa por momentos, y tiene otros momentos que son un poco más de calma, ¿no? Está muy bien. Gustavo, bueno, queremos tener este primer contacto contigo, saludarte, felicitarte por esta tarea que venís realizando allí, que vamos a ver, bueno, obviamente en Sobre Ciencia y también, bueno, en otras ediciones de MB Noticias y, ¿por qué no?, en algún programa de los del streaming del canal, que ya te convocaremos también por ahí. Pero, Gustavo, bien. Nos quedan 30 segundos, se viene la letra chica ya la pantalla de TV Ciudad. Simplemente acá los compañeros consultan, ¿cómo venís con los mareos? Bueno, el primer día estuvo, no te voy a decir pesado, pero se sintió, estuvo un poco bravo. Ya hoy prácticamente sin consecuencias. Tengo que cuesta más adaptarse a los horarios de comida del barco, porque la cena se sirve a las 5:30 de la tarde. Claro. Entonces, a la hora que estás pensando en el café con leche, ya tenés que pensar en una milanesa. Es complicado. Gustavo, te mando un abrazo grande y la seguimos en breve. Otro para ustedes. Nos vemos en cualquier momento cuando nos convoquen. Bueno, muy bien. Pasaba allí Gustavo Vila entonces, desde a bordo del Falcor Chu a esta hora, por este contacto con MB Noticias, que bueno, vamos a tener obviamente más repercusiones de todo el trabajo que viene haciendo. Reitero, lo vamos a ver en Sobre Ciencia, también en MB Noticias y en otros programas de nuestro canal. Nosotros estamos en el final. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8, a las 13 y a las 18:30. Nos vamos y los dejamos con los principales titulares de la jornada y lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad.
Con la presencia del Ministerio de Defensa comienza este lunes en la Cámara de Diputados la discusión parlamentaria del presupuesto con las instituciones del Estado y los viernes concurrirán las organizaciones sociales a plantear sus demandas. Los marines de Estados Unidos informaron sobre ejercicios de infantería naval realizados en el Cerro de Montevideo el 14 de agosto, pero las maniobras no constan en el Parlamento ni tampoco fueron consignadas por el Ministerio de Defensa. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, firmó una carta de intención para la cooperación e intercambio con la municipalidad de Shanghái, la ciudad china más poblada con 30 millones de habitantes. China es pionera en el desarrollo de la economía de baja altitud con drones deliveries y traslado de pasajeros en autos voladores sin choferes, 80 años después de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. La Intendencia de Montevideo recuperó este fin de semana espacios verdes en el municipio F en el marco del Plan 18 Semanas, con el cual ya recolectó más de 1.000 toneladas de residuos en 4 semanas. Vecinos y vecinas de Montevideo se reunieron en Pocitos para relanzar el proyecto de ley que fija en 5 años el tiempo máximo de permanencia de una feria en el mismo lugar y denunciaron que algunas llevan más de 50 sin moverse. Comenzó la travesía de TV Ciudad a bordo del barco Falcorchú con la presencia del periodista Gustavo Vila, explorando junto a decenas de científicos el mundo submarino desconocido de Uruguay.